Bien chicos, ¿cómo están? Buenas tardes con todos. Vamos a iniciar para que tengan el tiempo exacto de poder hacer el taller que ya les comenté. Así que aquí nos quedamos el día de ayer. ¿Sí? ¿Se puede ver mi diapositiva? Sí, ingeniera. Gracias chicas. Bien, les estaba comentando de la diferencia que yo creo que está muy clara entre lo que es un recurso mineral y una reserva mineral, ¿sí? Recordando que la reserva va a ser el lugar factible, ¿no? Tanto rentable, económicamente rentable, tanto viable, donde se puede extraer dicho recurso. Entonces, teniendo en cuenta esa diferencia, es que se establece este diagrama en cuanto a la parte de rentabilidad y a la parte de seguridad de existencia, ¿sí? ¿Qué nos quiere decir este diagrama? Nosotros por un lado vamos a tener lo que es rentable económicamente según su explotación, ¿sí? O sea, si es rentable o no es rentable. Y en la seguridad de existencia vamos a tener según la identificación, ¿sí? Entonces nosotros tenemos los recursos en su totalidad, como dijimos, los recursos minerales que se encuentran en el Perú, en un determinado lugar del Perú, y vamos a tener que solo las reservas va a ser lo que va a hacer y lo que va a tener una alta seguridad de existencia, es decir, los identificados y los que van a ser rentables económicamente, ¿sí? Esos son los recursos minerales que se encuentran en las reservas. Ahora, nosotros también tenemos, y no, también para que conozcan, porque claro, son recursos. Nosotros no somos ingenieros de minas ni geólogos solo para enfocarnos en lo que son reservas. Entonces, tienen que tener en cuenta que nosotros también vamos a tener recursos hipotéticos o especulaciones. Es decir, se ha identificado recursos, pero según los estudios que se ha realizado, los estudios de la ubicación donde se encuentran, los estudios de cómo puede ser el obtener dichos recursos, no va a ser pues totalmente seguro y no va a ser rentable económicamente, sino de repente todo lo que vamos a usar para extraer ese recurso en ese lugar hipotético que se ha planteado, no va a ser rentable porque es muy costoso, entonces se descarta, ¿sí? Y así es como trabajan los profesionales de esa especialidad. Sin embargo, todos son recursos, recordemos. Entonces, en cuanto al término de reserva, es algo así, que está enfocada en esta parte, va a ser algo factible, que el desarrollo tecnológico va a permitir que lo obtengamos y que va a ser rentable económicamente. Y el recurso obviamente va a ser todas las cantidades del recurso que se especula que están ahí, pero lamentablemente no ha llegado a ser reserva porque no está bien identificado. Ahora, hablando de esta parte de hipotéticos, son recursos, vuelvo a repetir, entonces se tiene teóricamente, según los estudios, según la bibliografía, las investigaciones de que existen en la corteza terrestre, como les he explicado al comienzo. Entonces, obviamente se va a tener esta parte hipotética. Sin embargo, también vamos a tener lo que son las reservas, que ya van a ser conocidas o de repente desconocidas, pero van a ser viables. En el medio vamos a tener lo que se les llama los recursos potenciales, que van a ser los que nos va a llevar a una reserva, ¿sí? Y por eso es que se menciona y lo pueden encontrar en bibliografía como la parte de los cuerpos geológicos y la concentración ley en estos cuerpos, y van a escuchar alguna vez en alguna oportunidad este término, porque los minerales se basan en cuanto a también el porcentaje de ley que tienen, ¿sí? Que no nos corresponde quizás verlo muy puntualmente, pero sí que sepan que existe en cuanto a la cantidad del recurso, como ven en esta parte el tonelaje de los cuerpos geológicos y la concentración que se tiene
en estos cuerpos, ¿sí? Como dice acá, va a existir grandes rocas con contenidos mínimos de cierto mineral. Habrán escuchado que se extrae rocas y que, claro, lo que se va a obtener de esa roca, el mineral es muy, muy poco. Entonces, a eso se le llama la concentración en ley del mineral, ¿sí? Y obviamente ahí se va a saber si se va, y con los estudios anteriormente realizados, pues lo que se va a obtener. Ahora, también hay estos términos que son importantes en cuanto a recursos minerales, como la parte de los recursos medidos, indicados e inferidos. Y en cuanto a lo que es reserva, las reservas probadas. En reserva es un poco más fácil, lo pueden inferir que obviamente va a ser la reserva que está aprobada, que está factible de que su extracción, de que se puede extraer, etc. En cuanto a los recursos, vamos a tener de estos tres tipos que se van a enfocar en cuanto a la parte del contenido metálico que tienen, que era lo que explicaba hace un momento, ¿sí? Por ejemplo, en el medido va a tener un alto nivel de confianza ese contenido metálico. En el indicado va a tener un razonable nivel de confianza y en el inferido pues va a ser algo que no se tiene la confianza, que no se puede, que se tiene que verificar geológicamente ese recurso, ¿sí? Estos tipos de recursos van a ser más hipotéticos, como decía, y el anterior gráfico que hemos visto. Sin embargo, en las reservas tenemos las probadas, pero también tenemos las reservas probables, ¿sí? Que esas van a ser en cuanto a que no va a garantizar quizás la continuidad de esa explotación, como dice el yacimiento, de la ley que se va a obtener, de la concentración en cuanto al mineral. Sin embargo, va a ser una reserva que a través de sus dimensiones o lo que se ha conocido, sí es factible su extracción. Entonces, eso para que conozcan. Este último gráfico que relaciona justo todo en cuanto a los recursos minerales, los indicados, medidos, ¿no? Que estábamos comentando, y en cuanto al nivel de conocimientos que se tiene, porque recordemos que todo va a depender, y como les comenté, hablando de la especialidad de geología, de que se van a ayudar en sus diferentes metodologías y exploraciones que se tienen. O sea, los geólogos hacen exploraciones siempre antes de extraer un mineral. Se hacen diferentes estudios y de acuerdo a eso, pues se va saliendo de estas diferentes clasificaciones que hay de los recursos, ¿sí? Tanto de los inferidos, que está pues afuera, como ven de este gráfico, como ya pasar a los indicados, ¿no? Pasar a lo que son los probables, los medidos y hasta pasar a la parte de las reservas probadas, ¿sí? Teniendo en cuenta los factores también que ya lo mencioné desde el comienzo de esta parte de geología. Entonces, el taller que van a realizar es y es muy puntual en cuanto a nuestro país, ¿sí? Rápidamente les muestro números, estadísticas, que bueno, no es novedad, de repente muchos de ustedes la sabían, sin embargo es importante tener la diferencia que ya les enseñé en la clase del día de ayer. Nosotros vamos a tener, por un lado, la producción, ¿sí? Así como que cuando hablamos del recurso energético, y por otro lado vamos a tener lo que es las reservas, ¿sí? Entonces, yendo primero a lo que es la producción minera en el Perú, nosotros vamos a ver que ocupamos los primeros lugares en lo que son, el primer lugar en Latinoamérica, en lo que es el oro, el zinc, el estaño, el plomo, y el segundo lugar en lo que es el cobre, la plata y el molibdeno, ¿sí? A estadísticas del 2018. Sin embargo, cuando vemos este cuadrito de reservas mineras en el Perú, varía un poco en cuanto a la plata. Si se dan cuenta, en plata, en cuanto a reservas mineras en el Perú, nosotros estamos ocupando el primer lugar ¿cómo se llama? En Latinoamérica.
¿sí? Y es más, o sea, el primer lugar de plata, de reservas de plata en el mundo. Si ustedes investigan más en bibliografía, esta parte es muy interesante y es algo así como lo que pasa en el petróleo. Nosotros ocupamos el primer lugar en reservas, sin embargo, en cuanto a la producción, del año 2016-17 al año 2018 se ha tenido variaciones y diferentes bajas en lo que es la producción de plata, ¿sí? Y por eso es que ahora estamos ocupando ese segundo lugar. ¿Dónde se encuentran las mayores reservas de plata? Pues en esto, en lo que es la región de Junín y la del Oro en Ancash, ¿no? Seguro identificarán un poquito en sus cabezas las mineras. Acá les dejo a nivel mundial los porcentajes de lo que es los principales minerales metálicos, como ven cobre, ¿no? Que acá nosotros ocupamos el 11% a nivel mundial, ¿sí? Todos, si se dan cuenta, todas las estadísticas están basadas en un 100% y la mayor representación de porcentajes y millones de toneladas de los principales países. Entonces pueden ubicar un poquito según el cuadrito que les mostré en la anterior diapositiva también. Y pueden ver que los que lideran, ¿no? En el mundo, que nos sobrepasan algún porcentaje, bueno, en lo que es el cobre, Chile y Australia, en lo que es el oro, Australia, Rusia, Sudáfrica, Estados Unidos, Indonesia, ¿sí? En lo que es el zinc, vemos que Australia y China. En lo que vemos plata, bueno, decíamos que Perú está en este mayor porcentaje. En lo que es plomo, Australia, China, Rusia. Y en lo que es estaño, bueno, tenemos muchos países más arriba de nosotros y es casi el que tenemos un menor porcentaje en representación mundial. Con esto que les quiero mostrar y que también ustedes analicen, porque recuerdan que de eso se trata, de que los diferentes porcentajes y ubicaciones que tenemos en Perú van a variar en el mundo, perdón, pero se darán cuenta que en el mayor lugar que tiene el mayor porcentaje de estas reservas mineras va a ser Australia, ¿sí? Y se habrán escuchado mucho que justamente las mayores tecnologías que también buscan lo que es la mitigación de impactos ambientales por minería son ellos. Entonces es interesante poder ver si nosotros estamos en estas primeras estadísticas a nivel mundial también, porque si bien es cierto, claro que ellos nos duplican en muchos minerales, pero igual estamos arriba. Entonces, se debería tener unas mayores tecnologías ambientales o diferentes preocupaciones mayores por esta actividad que en el Perú se da mucho, ¿sí? Por último está el molibdeno, que también podemos ver que está entre los primeros países. Entonces, ¿en qué consiste el tallercito? En que ustedes puedan identificar los principales proyectos del Perú, ¿sí? Sé que en esta imagen no se puede ver tan bien quizás, pero en internet pongan en Google principales proyectos del Perú y les va a botar el mapa del mismo INGEMET. Y es poder ubicar los diferentes tanto proyectos que están en operación, pero que igual conozcan los que están en exploración y en construcción. Entonces, ¿qué les estoy pidiendo? Que según ese mapa de distribución de proyectos que vean en el Perú, escojan uno de ellos, o sea, un proyecto, ¿sí? Indiquen los minerales que produce ese proyecto y señalen las principales afectaciones a los recursos naturales del lugar, ¿sí? Una tabla simple en lo que pongan el proyecto, la ubicación, obviamente, que pongan el mineral que produce en una segunda columna y en una tercera columna pongan las principales afectaciones a los recursos naturales,
¿sí? Entonces, si por ahí les ayuda algo que han visto en sus prácticas, que ustedes ya han visto un proyecto minero que estaba por ahí rondando, claro que lo pueden utilizar y colocar en base a los recursos que han visto. Y si no, rápidamente identificar y ver qué hay en el lugar. Ah, ya tengo esta ANP que se caracteriza por tener este tipo de bosques forestales y ha habido un impacto en cuanto a justamente a la deforestación, ¿no? Entonces, obviamente la principal afectación al recurso natural del lugar va a ser este bosque, ¿sí? O estas especies forestales. Entonces lo coloca, así de simple. ¿Alguna pregunta de esto, comentarios? Si no, para que comiencen, por favor. Bien, entonces voy a subir la diapositiva, igual hasta que la suba, voy colocándolo por aquí para que puedan ir trabajando. Ahora, voy a colocar también, la actividad, bueno, sí saben que los talleres en teoría, y les pido que lo hagan así, en sus equipos de teoría que ustedes mismos han formado, ¿sí? Entonces voy a colocar la actividad en Blackboard para que lo puedan subir. Si alguien no participa del taller, entonces al comienzo de la tabla colocan, por favor, los que han participado, ¿sí? Para saber. Ya chicos, comiencen por favor, me van preguntando. Antes de acabar voy a pedir que alguien me diga su ejemplo, así que comiencen a trabajar.
Bien, chicos. Volviendo, todos. Es que se fueron un poquito. ¿Algún voluntario quiere comentar de su proyecto y qué mineral ha identificado y un impacto quizás que haya identificado? O llamo aleatoriamente. Muy bien, a ver, llamaré a Claudia. Claudia Chambi, por favor. Sí, ingeniera. El nombre de nuestro proyecto es el Proyecto Minero Quellaveco. Se ubica en el departamento de Moquegua, provincia de Mariscal Nieto, y produce minerales de cobre, molibdeno, cobre 172.000 toneladas por año y molibdeno 3.400 toneladas por año. Y algunas afectaciones a los recursos naturales son la apropiación del recurso hídrico proveniente del río Asana, contaminación del suelo proveniente del depósito de relaves, contaminación del río Moquegua debido al inicio de construcción de la mina de cobre, alteración del suelo y movimiento de tierras, afectación al paisaje, estrés hídrico en la cuenca del río Tambo, variación en la concentración de gases de efecto invernadero, afectación a la flora y fauna por el cambio de uso del suelo. Muy bien, Claudia y el equipo. Está bien, han identificado todos los impactos que han podido ver, pero no se olviden de enfocarlo en el recurso, ¿sí? O sea, si yo estoy, por ejemplo, lo último que te escuché de los gases de efecto invernadero, pero cuál es el recurso al que estaría impactando este aumento de GI? ¿Cuál sería el equipo o a todos? ¿A la atmósfera o al aire? A la atmósfera, ¿sí? Al aire, o si es al agua también, de repente lo pueden ver desde el lado del aumento de temperatura. Entonces, enfóquenlo así o puntualmente. Por ejemplo, el que dijeron de la contaminación del río tal. Perfecto, entonces estamos hablando contaminación del recurso hídrico, ¿sí? Este taller es para que sigan aprendiendo a identificar el recurso en sí, que eso ya lo hemos ido viendo desde antes. Y aparte conozcan un proyecto, lo que produce. Sería bueno que todos escojan pues uno que no conocen. O sea, espero que nadie haya escogido Cerro Verde, que es el que todos de repente más conocen. O sea, traten de ver y por eso les he dicho que vean el mapa para que ustedes puedan ver los diferentes proyectos mineros que existen. ¿Algún otro ejemplo? O a ver, nos puedes compartir. Harold, ¿se encuentra Harold? Harold y su equipo. Sí, profesor, un momento. No me tienen que compartir por si acaso, pero bueno, si quieren hacerlo. O sea, Ya le solo explico digan, entonces. comenten. Ya hemos escogido nosotros el proyecto de las Bambas, que se encuentra ubicado en Apurímac. En cuanto a los minerales, hemos encontrado que produce tanto el cobre, molibdeno, oro, plata y hierro. En cuanto a sus principales afectaciones a los recursos naturales, en cuanto al aire, sus principales impactos son el incremento de concentración del material particulado, el incremento de concentraciones de gases de combustión. Muy bien, o sea, esos dos impactan al recurso aire, ¿no es cierto? Entonces Ujú. está bien, enfóquenlo hacia ese lado. E imagino que han identificado otros más. ¿Ya chicos? O sea, solo enfocándolo así, es algo muy simple, pero quiero que sigan con esa idea. Además de conocer que obviamente estamos hablando de recursos minerales
y recursos naturales, dos tipos de recursos. Uno impacta al otro, ¿sí? Pero son recursos, o sea, y no impacta el mismo recurso mineral, sino su obtención de este recurso. O sea, si se dan cuenta, da mucho que pensar, solo hacer un simple ejemplo o escuchar estos dos ejemplos de Claudia y Harry. Entonces, les voy a pedir que analicen así más profundamente para que ustedes practiquen y después no se saquen 0 en el examen en esa pregunta, ¿sí? Muy bien, entonces terminan el taller, no es algo complicado, igualmente ese era mi objetivo, que trabajen eso, ¿sí? Que suban una tablita simple en el Blackboard, entonces voy a colocarlo para que lo suban durante el día. Recordar también, para cerrar esta parte, chicos, que me olvidé de decir antes de pasar al taller, que nosotros tenemos recursos minerales en total, que hemos hablado en general, ¿no? Y obviamente porque ha sido algo muy, muy puntual y general que quería que vean. Sin embargo, recuerden que existen recursos minerales metálicos y recursos minerales no metálicos. Actualmente en nuestro país nosotros tenemos muchos también, o bastante producción de minerales no metálicos en muchos lugares del Perú y que se abocan a diferentes sectores, por ejemplo, el sector construcción, ahí tenemos, no lo sé, el yeso, el sillar, la caliza, la laja, o sea, todo eso abocado a la industria de la construcción, también es minería, ¿sí? No sé si lo sabían, pero por si acaso hago esta última aclaración. Luego tenemos, no sé, otro tipo de industria, la industria de la cerámica. Ahí también nosotros tenemos lo que son diferentes minerales, desde la misma arena, la parte del caolín, ¿no? Entonces, eso les pido que también lo tomen en consideración. Les he dejado dos enlaces, bueno, ya han debido entrar la que es del INGEMET, y la parte del GeoCadmin, donde están todo lo que son abocado a la parte económica, incluso están lo de gráficas del canon minero, es bastante didáctico, les pido que entren por favor y lo vean, lo analicen. Y por último, una normativa del 2016 que es la más actual en cuanto a eficiencia energética relacionado a lo que es los recursos energéticos que vimos en la primera parte de esta unidad, ¿sí? Y asimismo, un videíto final, pero ya no parte del curso para que lo vean cuando puedan. Suben entonces, por favor, el taller durante el día. Leonardo, dime. Sí, ingeniera, específicamente hasta qué hora tenemos, porque después de esta clase tenemos otro curso y quería saber exactamente la hora límite para entregar el taller. Bueno, no tengo apuro, la verdad, porque me lo entreguen. La cosa es que lo trabajen. ¿Cuándo lo quieren entregar? Cualquier día que no sea hoy. Pasado mañana, ingeniera. El viernes mejor. El viernes. Lo pondré para el viernes. Contra que practiquen y lo hagan para practicar, por si de casualidad de la vida tengo que darles un caso así en el examen. ¿Sí? Entonces lo voy a poner hasta el viernes, no hay problema. Ya chicos, cuídense mucho. Nos vemos.